Bueno, entonces, nuevamente, el día de hoy vamos a empezar a trabajar en la implementación de la aplicación. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es, a partir del diagrama de clases, mirar cómo se debe construir la aplicación o el programa. Digamos que en los ejemplos que hemos realizado, pues hemos hecho algunos avances de esta parte, pero ahora lo vamos a clarificar para que vea cómo a partir de esta estructura es que se ejecuta toda la programación. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cada una de estos cuadros que representan las clases van a representar mmm, las clases que yo debo escribir en los programas, es decir, representarán un programa con extensión .java. Si este es nuestro, digamos, diagrama de clases, nos estaría indicando que tengo dos clases o dos programas de tipo Java que implementar. Ya trabajando en NetBeans, pues nosotros sabríamos cómo se inicializan las clases. Vamos a partir de que este diagrama de clases está representando el mundo, por lo tanto debe una interfaz que interactúe con el mundo para poder trabajar. Bueno, entonces lo primero que debemos pensar es que vamos a implementar entonces acá una clase para cada una de estas hechas en Java. Entonces, erramos con la clase socio. Entonces, quiere decir que nosotros debemos crear una Java class a la cual la debemos llamar socio. Automáticamente, cuando nosotros hagamos eso en el lenguaje de NetBeans o en cualquier plataforma, pues se creará una estructura que tendrá el mismo nombre que le estamos asociando a la clase. En este caso sería la estructura public class socio. Importante tener en cuenta que, pues, obviamente esto debe quedar la primera en mayúscula, tal como aparece en el diagrama de clases. Adicionalmente, cuando se ejecuta el programa, pues nosotros vamos a encontrar que en la parte de arriba del programa pues va a aparecer un package o la instrucción package indicando la ruta de almacenamiento. Digamos que exista en este caso una carpeta que se llame mundo. Entonces, en el programa lo que me está diciendo es que este va a ser el lugar de almacenamiento, pero obviamente eso es automático el programa. Lo que a mí me interesa es esta parte. Esta clase va a representar lo que está asociado a esta clase que nosotros tenemos acá. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nosotros vamos a representar es crear los atributos, es de estos elementos que están acá. En este caso, esta clase llamada socio tiene tres atributos llamados nombre, apellido y aportes. Bien, dentro de las características que tienen los atributos, y ya vamos a explicar un momento más adelante, la razón específica, los atributos se deben declarar como privados. Entonces, decimos que el atributo es privado. ¿Y cómo se declara el atributo? Como declaramos una variable, solo que anteponiéndole el identificador de privado. En este caso, si estamos hablando de que existe una variable llamada nombre, que es de tipo string, pues lo que nos está diciendo es que debemos generar el atributo nombre. Siguiente atributo sería apellido, pues lo declaramos de la misma manera. Private string apellido. El siguiente atributo es de tipo entero. Private in y sería aportes. Preguntan por ahí que si los dos no pueden ir seguidos. Correcto, no pueden ir. O sea, yo no puedo llegar y decir acá private, string, nombre, coma,
apellido. Eso sería incorrecto. Entonces, cada uno de los atributos lo debo generar por separado. Y esta es la estructura que nosotros estamos aquí visualizando. Bueno, entonces esta sería nuestra clase de socio. En este momento tenemos los atributos definidos y pues más adelante se colocarán todos los métodos que sean necesarios. Bueno, entonces ahora pensemos, antes de hacer la segunda clase, en las asociaciones. Las asociaciones que existen entre una clase y otra, digamos que se pueden considerar que son atributos, pero atributos de clase. Digamos que estos atributos están referenciados con tipos simples de clase, mientras que estos atributos o asociaciones los vamos a tratar de la misma manera que los atributos. Eso quiere decir que después de haber definidos todos los atributos, el siguiente paso es definir todas las asociaciones. Las asociaciones en este caso serían fecha de nacimiento y fecha de ingreso. Respetando el diagrama de clases, pues deben recibir el mismo nombre. Y en la misma notación, considerando que van a ser atributos especiales llamados asociaciones, también los vamos a definir de tipo privado. Entonces serán private. Pero aquí hay una cosa especial. Estas asociaciones pues no son ningún tipo simple de dato, no son enteras, no son reales, no son cadenas de caracteres, no son char. ¿Qué tipo de dato se le asocia? Se le asocia el tipo de dato de la clase con la cual están asociados. En este caso, este sería de tipo fecha. ¿Cómo se llamaría? Pues tal como está en el diagrama, se llamaría fecha nacimiento. La siguiente asociación también es otra fecha, entonces lo haríamos de la misma forma. Entonces sería private, fecha, y se llamaría fecha de ingreso. Listo. Así terminamos de estructurar la clase con respecto a los atributos que va a manejar. Ahora, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con la clase fecha. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos acá la clase se llama fecha. Entonces quiere decir que existe otro programa que estaría encabezado de la siguiente forma: public class fecha. Y luego venía su contenido. Pues lo primero que hay que hacer para definir la estructura es declarar los atributos. En este caso tenemos 3 atributos, todos de tipo entero. Entonces, declaramos los atributos. Entonces sería private, int, se llama día. El siguiente entonces se llama mes. Entonces sería private, int, mes. El siguiente sería private, int, año. Bueno, dependiendo la versión, digamos que es posible que las últimas versiones nos acepten la ñ, pero considerando que la ñ es un carácter especial, entonces yo lo voy a definir a año de la siguiente forma. Y acá tendría finalizada la estructura. Entonces tengo la estructura de la clase socio, tengo la estructura de la clase fecha, en cada una están los diferentes atributos y a su vez la clase socio tiene definidos también sus asociaciones llamadas fecha de nacimiento y fecha de ingreso. Hasta aquí llega el punto de la declaración de la estructura a partir del diagrama de clases de las clases que nosotros vayamos a construir.